Saludos, queridos patitos. Aquí continuamos con el ámbito de Extremadura, teniendo a Jorge Andrade de Extremeñistas, con una visión desde la tierra, de abajo arriba, lo cual siempre me parece muy interesante e importante a la hora de evitar esas franquicias políticas que lo ven todo desde las alturas, con un componente de prejuicios y apriorismos. Por eso, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Y nada, Y, encantado de dar aquí mi visión y mi punto de vista representando a extremeñistas sobre la actualidad extremeña. y seguramente lo mejor sería que te presentes tú mismo, quién eres y tu responsabilidad en Extremeñistas. Sí, bueno, soy Jorge Andrade Hurtado, soy secretario general de Extremeñistas y bueno, Extremeñistas es uno de los partidos más nuevos dentro del espectro extremeñista, regionalista extremeñista de la política en Extremadura. Y bueno, venimos con aire nuevo, con una visión un poco más fresca de la realidad para presentar nuestras propuestas al pueblo extremeño, ¿no? Bueno, por mi parte, yo trabajo en general en el transporte y la logística, ¿vale? Que es un sector ahora muy demandado y muy de moda. ¿Qué más decir de mí? Yo, en lo que es lo personal, me siento un privilegiado, porque tengo la suerte de vivir donde he nacido, ¿vale? Y de trabajar también donde vivo, ¿no? Que hay mucha gente que incluso dentro de Extremadura se tiene que desplazar para trabajar o, como muchos jóvenes extremeños, pues tienen que hacer vida, bueno, tienen que irse fuera de Extremadura y trabajar fuera de Extremadura. Sí, ese es un elemento interesante. Pero si pudieras dar un dato concreto, ¿en qué año naciste? No por decir exactamente ni mes ni día, pero por hacer Sí, una... bueno, yo seguramente sea uno de los representantes políticos más jóvenes del momento, porque yo nací en el año 1994, o sea que actualmente tengo 31 años, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que también hace falta eso en la política extremeña y en la política regionalista. Una renovación de cara, una entrada de gente más joven que pueda tener otra visión, otra forma de hacer las cosas, que canalice al final ese sentimiento que hay ahí latente de extremeñismo en el pueblo extremeño, ¿no? Porque yo creo que desde el inicio de la democracia, digamos, hay un espectro regionalista, un voto regionalista, un nicho regionalista, extremeñista, que es innegable, ¿no? Porque después de tantos años de dictadura, las primeras elecciones irrumpe un partido regionalista como Extremadura Unida, ¿no? Que fue el primero. Y bueno, ese impacto yo creo que la sociedad extremeña estaba ahí deseando de votar para tener su opción propia, su opción identitaria, su opción en aquel tiempo regionalista, ¿no? Entonces, bueno, de aquel tiempo a este han evolucionado mucho las cosas, también se ha fragmentado mucho el espacio político y bueno, pues desde ese punto de vista nosotros hemos querido encarar estas elecciones de 2025 adelantadas o convocadas o, bueno, de alguna manera no sabemos si usadas como laboratorio de prueba del Partido Popular a nivel nacional. Pero bueno, hemos querido afrontar estas elecciones con una unión del máximo de partidos regionalistas, que sabíamos que iba a ser complicada, ¿no? Porque, por desgracia, no representamos, o sea, no llegamos a la representación del 5% de la Asamblea, estamos muy fragmentados y creo que eso al final lastra cualquier proyecto de representación a los extremeños, ¿no? Porque al final ahora mismo estamos con los trámites con las juntas electorales
ya casi la Junta Electoral no sabe qué partido exactamente le están llamando, porque tampoco hay muchos más nombres ya para elegir dentro de todo el espectro extremeño, ¿no? Entonces, si empezamos a enumerar el listado de partidos que se van a presentar a las elecciones, pues es una pena que en verdad ahora mismo te puedo decir que no se haya podido aglutinar en una única candidatura o el máximo número de candidaturas o todas las candidaturas en una única lista regionalista extremeñista. Es cierto que en la contraparte a María Guardiola se le puede acusar de, por un lado, que no le interesan los presupuestos realmente, de fracaso político a la hora de no haber sido capaz de llevar adelante unos presupuestos cuando supuestamente tenía una mayoría que fue la de su investidura, y que, bueno, pues en cierta medida supone un descrédito de esos partidos que obtuvieron representación y que han montado una especie de circo, sea por acción u omisión, en el que por un lado está la María Guardiola, que se llevó a el, entre comillas, independiente. Yo le llamo el consejero de bosques y jardines, así alegremente, porque prácticamente pues tiene este tipo de competencias, casi como el señor Smith del parque Yellowstone, del oso yogi, en el que, bueno, pues seguramente extremeñistas haría otra cosa distinta, pero es cuestión de voluntad, competencia y ganas de aplicar un programa político. Y en el otro lado, pues tienes al Partido Socialista con el señor Gallardo, que no teniendo en teoría ningún tipo de problemas, pero corrió prisa a la hora de aforarse por el tema de David Sánchez. Con lo cual es todo un circo tan de tres pistas que alguien pudiera pensar, bueno, pues a esta gente, debido a que puede pensar, bueno, voy a hacer un recorrido de lo que pasó en las últimas elecciones, voy a ver qué pasó entonces, qué prometieron, cómo ha pasado estos 2 años, y ahora cuando me prometan de nuevo otra serie de cosas, ¿qué credibilidad tienen? Pero ese ejercicio más racional, pues igual no todos los votantes lo van a hacer. Sí, a ver, aquí creo que también se da en un contexto que venimos arrastrando desde las últimas elecciones generales. Es un contexto de polarización, digamos. Nosotros, después de las elecciones autonómicas y municipales, al día siguiente Pedro Sánchez se levantó por la mañana y convocó elecciones generales. Entonces ahí tuvimos una primera prueba de la unión regionalista con la conformación del bloque extremeño, en el que acudimos varios partidos, ¿no? Otros partidos no se presentaron a las elecciones, ¿vale? Pero el problema fue que en ese contexto de polarización, incluso una unión de partidos regionalistas y extremeñistas y provinciales y locales no fue efectiva por ese contexto de polarización y por lo difícil de conseguir un diputado por la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz, que son de las dos más extensas, con menos también población, y que hace que también a lo mejor pueda ser muy difícil en general, en una campaña corriente para los partidos extremeñistas conseguir representación, y en un contexto de polarización de los dos bloques, izquierda-derecha, pues fue también muy difícil para nosotros. Nuestros resultados creo que fueron incluso peores que los autonómicos y locales justos. O sea que en verdad fue un poco en ese contexto en el que se sigue desarrollando esta política, ¿no? Por eso convendría ahora mismo haber intentado entre todos esforzarnos por tener una candidatura única con el máximo de partidos. Yo creo que hay mucha gente que no deja atrás su ego, que no deja atrás un montón de sinergias históricas, digamos, que van como arrastrando por los años y que hacen imposible muchas veces cualquier acuerdo, ¿no? Porque aunque tengas hablada ciertas cuestiones, parece que al final no importa tanto esas cuestiones habladas o el programa o cualquier otra cosa, como por ejemplo
la idea de una coalición regionalista y tenemos que andar un poco, pues, debilitando a lo mejor la confianza creada de la nada para bueno, sabotearla de algún modo en que lo que prime sean pues una campaña electoral de una manera o un impacto mediático de una manera que no son los valores de los partidos regionalistas o de la coalición planteada, ¿no? Pero bueno, esto creo que dará para mucho, les dará mucho que hablar seguramente en la campaña, el cómo se está intentando obtener los votos y los apoyos del pueblo extremeño. Y bueno, al final nos veremos todos a presentar a los extremeños unas propuestas que seguramente sean prácticamente el 70% de los programas iguales. Es una pena, la verdad, que con el 70% de los programas iguales, parecidos, que difieran muy poco programáticamente, según cada quien pondere diferentes aspectos, ¿no? Pero creo que va a ser muy complicado que a la gente se haga, o sea, que hacer entender a la gente que cada uno va por separado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también vamos a participar en ello y vamos a ofrecer nuestras ideas, no nos vamos a quedar atrás y bueno, pues vamos a competir también electoralmente. Sí, ese es un problema bastante extendido y bastante humano, habiendo seres humanos, valga la redundancia, en la ecuación, pues parece que estos temas van a estar siempre encima de la mesa. Ya sea también desde el ámbito de esos partidos franquiciados, porque María Guardiola ha querido hacer unas elecciones el 21 de diciembre, lo cual resulta ciertamente curioso porque en otros casos dijeron aquello de cómo se pueden hacer elecciones cercanas a la Navidad o en verano, en pleno julio, esto, qué vergüenza, no sé quién, pero cuando lo haces tú no pasa nada, está fantástico. Y seguramente hasta dirán que tiene un toque vintage respecto de no sé qué, no sé cuánto. O el hecho de que la campaña se inicie el día del cumpleaños de María Guardiola, así que fantástico, lo cual es siempre bien bonito. Pero, como decía, por ejemplo, por Ávila, debido a que las siguientes elecciones en teoría son el 15 de marzo en León y Castilla, por Ávila surge de un cabreo de gente que estaba en el PP, pero dijeron, ¿cómo puede ser que desde Madrid, cuando eliminan a algunos candidatos y ya no pueden ir por la Comunidad de Madrid porque no van a tener puesto de salida, pues te los ponen en Segovia, te los ponen en Ávila y el PP de Segovia y el PP de Ávila tiene que tragar toda esa mandanga para adentro y tú no digas nada? Pues en Ávila dijeron, sí, pues escisión y se monta por Ávila. Y tienen un procurador en las Cortes de León y Castilla. O el hecho de que el leonesismo también estuvo fragmentado en un determinado momento. No sé si siguen habiendo esquirlas de fragmentación ahora, pero parece estar unido en Unión del Pueblo Leonés, que debido al tema de los incendios de hace pocos meses, pues puede alcanzar el cuarto procurador por León e incluso ser molestia. No va a obtener el procurador por Zamora. La afectación en la región leonesa fue Zamora y León, sobre todo. Pero teniendo un 3,5, por ejemplo, un 3,5 en Zamora, pueden empezar a decir, estamos aquí, con lo cual es un aglutinamiento en donde pudieran, cara a futuras elecciones más adelante, decir, bueno, pues este es un voto útil. Cierto es que en Extremadura también afectó. Estuve con Sergio Sanzo, que tiene relación familiar, marital, con Extremadura, y comentó que él de primera mano vio el tema de los incendios en Extremadura, lo cual pues pudiera ser un vector de reconocimiento de una política fracasada, la de María Guardiola, y una alternativa realista desde el regionalismo extremeño. Sí, bueno, a ver, yo es que aquí haría un par de diferenciaciones con el tema de los partidos regionalistas y provincialistas del tipo por Ávila o Soria ya, etcétera, etcétera, ¿no?
Creo que en general el pueblo, la Unión del Pueblo Leonés, sí que verá que es como un partido más reconocido a nivel de lo que es el Reino de León o el País Leonés, como si quieran ellos denominar, porque al final la decisión de los pueblos debe ser de su gente. Creo que bueno, que sí, que puede estar ahí ese cuarto procurador, que les puede venir bien para, bueno, para aumentar ahí esa presión también en lo que es en el eje del oeste, ¿vale? Para, bueno, lo que yo llamo el eje de la Plata. Puede venir bien también a los intereses de Extremadura y de Huelva, ¿vale? Que haya partidos en esa línea, ¿no? Desde Asturias a Huelva, a Sevilla, que, bueno, que refuercen esa inversión, esa atención en esos territorios y esa inversión, por ejemplo, en infraestructuras clave que nos pueden unir a todos, como lo fue la Autovía de la Plata y como fue en su momento también el ferrocarril Ruta de la Plata, y debería ser otra vez de vuelta, ¿no? Que no convierta a Madrid en lo que está haciendo, que es un cuello de botella ferroviario, que bueno, que yo creo que también que España, siempre hablan de la grandeza de España y la extensión de España, quienes solo evocan a su más rancio centralismo, ¿no? Entonces, bueno, partidos como UPL, partidos de la periferia, como extremeñistas, partidos provinciales, pues pueden reivindicar también esa España no centralista, esa España a lo mejor más federal, ¿no? Bueno, y por establecer diferencias entre Castilla y León y Extremadura, bueno, aquí yo creo o sea, por un lado yo creo que tenemos la Unión del Pueblo Leonés y otras formaciones políticas que surgen de un trabajo intenso por la tierra, de decir, bueno, por lo que tú has dicho, a lo mejor no se consigue representación por Zamora, ¿de acuerdo? Pero ese 3,5 les hace decir, estamos aquí, estamos trabajando, estamos llegando para representar a la provincia de Zamora en las Cortes de Castilla y León. Pero es que en Extremadura no ha ocurrido eso, ¿no? En Extremadura hemos tenido, como te dije, un primer partido que era Extremadura Unida, ¿vale? Pero que poco a poco ha ido perdiendo peso en la Asamblea y no ha sido soportado, digamos, con un trabajo a nivel local, que pudiera estar apoyado por concejalías o alcaldes en pueblos, en comarcas, en las grandes ciudades de Extremadura. Entonces, desde mi punto de vista, ese trabajo que no se hace, que se cree que porque a lo mejor seamos un partido regionalista o tengamos un nombre atractivo de partido, de formación política, se nos va a votar solo porque seamos ese partido, ¿no? La política requiere de muchas cosas más, de un programa bien hecho, bien explicado, de una campaña también bien hecha, de una campaña continua, en este tipo de formaciones tan pequeñas, lo suyo sería una campaña inicial, ¿no? Entonces, de todo ese trabajo pueden ir surgiendo, lo que te decía, entre esa falta de trabajo y el egocentrismo de cada uno, pues creo que puede ir surgiendo o hace que surjan otras formaciones políticas al calor de la inacción de los principales partidos. Y esa prácticamente es la historia del regionalismo, ¿no? Prácticamente de Extremadura, de la falta de trabajo de Extremadura Unida en los 80, la poca convención de las siguientes siglas, hace que entre unos y otros vayan surgiendo diferentes alternativas de partidos políticos que también lo van a intentar, pero que al final pues llegamos al año 2025 y tenemos casi 7 partidos de ámbito regionalista, extremeñistas, y conforme ha pasado el tiempo y las décadas y se agravan los problemas de la demografía, de la despoblación, de la falta de inversiones, pues empiezan a surgir también voces provinciales, ¿no? Como los partidos, digamos, cacereñistas, que en el colmo ya del desarrollo político surgen hasta 2 partidos provincialistas, ¿no? Entonces,
Bueno, la verdad es que en ese sentido tenemos que hacérnoslo mirar mucho aquí en Extremadura, si esta desunión es la que nos va a ayudar o no. Yo creo que con respecto a los intereses del pueblo extremeño no nos va a ayudar esta fragmentación. Es cierto que respecto a ese ámbito, por prudencia, solo diré el hecho de que los partidos necesitan organización y comunicación, organización hacia adentro, militantes, gente comprometida, que este trabajo también de comunicación interna y hacia afuera, en buena medida es trabajo fuera del periodo electoral. Cierto es que tiene poco glamour y por lo tanto, si se hace bien, no tiene ningún foco, pero las consecuencias son luego evidentes en otros ámbitos como también el periodo electoral. Y esto ciertamente es trabajo de cocina de cada partido, de cada región, y por tanto ahí los mimbres, pues la teoría está muy bien, se puede hacer manuales, yo soy politólogo, así que puedo hacerme una idea, pero luego la aplicabilidad práctica, cada territorio pues es un mundo. Pero sí, ciertamente es un elemento interesante el que decías respecto de las infraestructuras y vamos a ir con el tema, por ejemplo, del tren, respecto de esa especie de cruz norte-sur y este-oeste, en donde ciertamente Extremadura fue tierra de conquistadores, de grandes personas que dieron mucho a España y al mundo, pero eso no puede servir de coartada para evitar que los problemas reales puedan tener una solución práctica. Debido, por ejemplo, al tema eje este-oeste, en donde Lisboa prefiere tal vez tener relación con Galicia, primero, porque saben perfectamente esa situación radial, de que si se meten en la vorágine así a pelo, pues igual pierden en la ecuación, por tanto pueden tener esa búsqueda de equilibrio en el ámbito primero con Galicia o Porto con Vigo y luego ya con Madrid, teniendo en cuenta de que esta disposición radial, por ejemplo, en la época de Primo de Rivera había un plan de firmes especiales en donde el mapa, ya lo ves, tan radial como con la alta velocidad. Y luego está la Ruta de la Plata, que parece que tiene grandes reivindicadores en la región, pero luego otra cosa es que el ministro de Fomento de turno quiera poner la plata, es decir, el dinero, para conectar el norte-sur desde Huelva hasta Asturias, que son dos cosas distintas. Sí, bueno, a ver, como te decía, mira, ahora me estaba cayendo hablando también del pasado político. Es que precisamente los 80-90, cuando se cierra la Vía de la Plata, es cuando yo creo que el Partido Socialista tiene un discurso más regionalista, ¿vale? Adquiere, ante la pérdida ya de apoyos en la Asamblea de Extremadura del regionalismo, el Partido Socialista de Ibarra, más regionalista, digamos, que nunca, con ese discurso más digamos, regionalista, más como de la tierra, al final no deja de ser un engaño, porque bajo su gobierno y el gobierno de Felipe González fue cuando se cerraron la Vía de la Plata para viajeros primero y luego para mercancías, ¿no? Porque con los viajeros, bueno, es obvio que el transporte por carretera también con la autovía pues ha mejorado mucho, ¿no? Pero yo creo que es más eficiente la conexión y el viaje por un tren y por un tren a lo mejor eléctrico. Y así nos vamos a la infraestructura. Yo creo que cuanto más rápido mejor se conectan. La infraestructura dispone de una doble vía para evitar atascos, porque durante mucho tiempo aquí en Extremadura el problema a lo mejor no ha estado tanto en los trenes, que también, sino que además del que se quedase un tren parado en la vía, porque se quemase, porque se rompiera algún elemento, se parase, el problema de tener una única vía es que bloqueaba la vía. Entonces, según donde se parase, el tren empezaba a afectar al resto de viajes y de convoys programados, ¿no? Entonces, al final, hasta hace poco aquí en Extremadura ha habido traviesas de madera que estaban puestas del siglo XIX, ¿no? Entonces, te da una idea del estado de abandono y de dejadez que estaba Extremadura. Precisamente ahora, hace relativamente unos meses, en verano,
se han acabado las obras de 2 años de la vía de tren hacia Huelva, que estaban precisamente cambiando esas traviesas de madera por ya unas de hormigón y una modernización de la vía, ¿no? Para nosotros esto es inaceptable. Es inaceptable no solo la incomunicación de la Vía de la Plata, sino que siendo también una comunidad que produce casi un 400% de la energía que consume, porque al final, entre poca población y poca industria, no se consume tanta energía como la que se produce, pues debido a las centrales nucleares, solares, eólicas y sobre todo de las hidroeléctricas, no tenemos como ningún beneficio eléctrico, ¿no? No tenemos, por ejemplo, unas plataformas de vehículos eléctricos o en las ciudades, por ejemplo, no tenemos tren eléctrico, por ejemplo, ni siquiera una red de cercanías eléctricos, ni siquiera los trenes que van a Madrid o que van a Portugal o que transitan por Extremadura podían utilizar más bien, porque ya se va avanzando un poco más en las obras, pero no podían utilizar la electricidad, ¿no? Entonces, y para colmo luego los extremeños y las empresas extremeñas tampoco se benefician de esa producción eléctrica en la tarifa, ¿no? Entonces, muchas veces te queda la sensación de que Extremadura es una colonia de España, ¿no? En cuanto a producción eléctrica, lo primero, y luego si entramos ya en el sector agrícola o de materias primas, pues se repite el mismo patrón, ¿no? Aquí Extremadura produce, por ejemplo, es productor número 1 en cuanto a tomates, o sea, 3 de cada 4 tomates en España son extremeños, son producidos aquí en Extremadura, seguramente en la zona de Miajadas, ¿vale? Que es donde se ve la rotonda esa con el tomate tan famosa. Y sin embargo, ese producto sale fuera, se transforma fuera y llega aquí a los lineales de los supermercados en diferentes productos y diferentes formas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto también es culpa del pueblo extremeño, digamos, no tener un carácter emprendedor, no tener ese carácter emprendedor, y hasta qué punto también pues la administración pública, la Asamblea de Extremadura, los partidos políticos no colaboran con la creación de empresas, la fomentación de nuevas empresas que pudieran a lo mejor invertir en hacer, digamos, fábricas de transformación en Extremadura para que los productos de Extremadura, que el valor añadido se quede aquí, ¿no? Pasaba ahora estos años con los temas sobre todo a lo mejor de la minería, ¿no? La gente se debatía entre minas sí, minas no. Hombre, a ver, yo creo que depende de la cercanía. La gente quiere más o menos una mina, eso está claro, ¿no? Pero el segundo problema era ¿para qué iba a ser esa mina? ¿Vale? Esas minas que hay tanto por Extremadura o que hay tantos supuestos yacimientos de Extremadura, ¿a qué van a servir? ¿A dónde van a ir esas minas? ¿Se va a reproducir ese modelo colonial que vemos típico en la historia de que aquí se abren las minas y se lleva el producto a transformar a otro lado y luego ya vuelve en forma de batería para móvil, batería para coche o incluso de coche eléctrico? Pues ante eso nuestra posición tiene que ser que no, nuestra posición tiene que ser que en toda esa cadena de producción se quede en Extremadura, ¿no? Siempre, digamos, con el máximo respeto al medio ambiente y con el máximo cuidado de la salud de la gente, ¿no? Eso va por descontar y para eso están también las leyes. Y para eso debe haber también una clase política que, en caso de grave contaminación o de graves problemas por este tipo de actividades u otras, como hay un montón que no se sancionan, pues haya una clase política fuerte que reivindique que eso se tenga que reparar, ¿no? Pero bueno, esos son también siempre supuestos que esperamos que no pasen, ¿no? Que aunque sean unas actividades complicadas, unas actividades industriales, digamos, complicadas y seguramente contaminantes,
haya una clase política que defienda los intereses del pueblo extremeño y la salud, y sobre todo la independencia económica, ¿no? Que no seamos o que no reproduzcamos ese modelo colonial en todo y cada uno de los aspectos, ¿no? En la electricidad, en los recursos primarios de Extremadura, en un montón de más. Ahora mismo hay un debate aquí que precisamente poca gente cae, ¿no? Nosotros producimos mucha electricidad, pero el problema de eso es que luego no tenemos conexiones internas de electricidad, líneas de electricidad, para que esa gran electricidad, esa fuerza de la electricidad, se pueda ir rebajando hacia su uso más doméstico, su uso empresarial, ¿no? Una de las reivindicaciones que hacen el empresariado extremeño es que haya precisamente más líneas de tensión de electricidad que pueda producir la creación de empresas o la instalación de empresas, ¿no? Porque aquí el problema muchas veces es que para instalar una gran empresa, pues se dan cuenta de que hacen falta o están haciendo falta desde hace mucho tiempo un montón de infraestructuras de todo tipo. O sea, nos centramos en el tren, que sí, el tren en este caso de mercancías, con el impulso de las plataformas de mercancía y los puertos secos, la mejora de las infraestructuras por carretera, sobre todo las carreteras secundarias, que bueno, no tanto las autovías, que son relativamente nuevas. Por vía aérea tenemos un aeropuerto militar de uso civil, pero que no hay para la exportación de mercancía. Y a todo esto se añaden las infraestructuras eléctricas y digitales, ¿no? Yo creo que muchas veces ahora se está hablando también del tema de la revolución del hidrógeno verde, pero creo que el problema seguiría siendo lo mismo, ¿no? Si es que al final no se utilizaría todo en Extremadura y seguiríamos siendo como una región productora con muy poco beneficio, ¿no? Entonces, desde extremeñistas, nosotros somos firmes defensores de que Extremadura no puede ser una colonia de España. Sí, son elementos varios los que has incidido y todos bien interesantes. Sobre eso podríamos hablar de el yin y el yang respecto de o bien favorecer, no siempre puro de blanco o negro, siempre hay una gama de colores bien interesante, sobre o una cadena de favores o una cadena de odios, para tratar de evitar es una dialéctica de Extremadura-Estado directamente entre el gobierno de Pedro Sánchez en este momento, antes estaba Mariano Rajoy o quien fuera, o el que vaya a venir. Sí. Todos han incumplido sistemáticamente las promesas, sobre todo en infraestructura, ¿no? Sí, que, bueno, a lo que me refiero es que no tenemos tampoco ningún apego por ninguna formación política ni ningún presidente de gobierno. Sí, sobre todo porque desde Extremadura se puede pensar que hay un mínimo de escaños que pueden ir, y evidentemente no es una mayoría, por lo tanto los que no son extremeños del Congreso pues son más, con lo cual Extremadura no puede decir que pone y quita presidente del gobierno, sino coayuda a mayorías o minorías desde un porcentaje que es el que es, ni mayor ni menor, pero ciertamente es representativo de la población a través de 2 provincias y de una elección que en teoría es una, pero son 50 de las 50 provincias, cada cual con su reparto de escaños. Pero iba a ir por el ámbito de que o hay un reparto respecto de la carga de la prueba en cadena de favores o cadena de odios. Cadena de odios, por ejemplo, con el tema del tren, un ejemplo bastante claro, en donde hay una comunidad que, como es Cataluña, que reivindica sus cosas, siempre que no moleste a los demás. Pues cada cual puede reivindicar lo que quiera, pero con el tema de rodalías, de cercanías, pues decían que son muy antiguos los trenes, las unidades, y que querían inmediatamente un tren nuevo ahí. ¿Qué hicieron desde Madrid? En vez de bilateralmente hablarlo con ellos, no. Coger trenes que estaban en Cantabria y llevarlos a Cataluña. Pero los cántabros también se quejan y dicen, que me estás desvistiendo cuando yo no tengo sino problemas aquí para el tema de cercanías. Pasó con el tema de la entrada en los túneles, con Asturias también.
Hubo que solucionarlo con el tema de la gratuidad incluso hasta 2026, pero con una farragosa utilización de la administración en el que tienes que hacer un procedimiento que es satánico directamente. ¿Cómo arreglas el tema de Cantabria? Pues quitando trenes a Extremadura, que es como el agujero del donut de España, en donde no hay alta velocidad, en donde las cercanías son horribles. Por tanto, el extremeño tenga que pensar que el cántabro es malo y el cántabro tenga que echarle las pestes al catalán. Lo cual ciertamente hace que la dialéctica sea de odios entre las comunidades autónomas, cuando en realidad la dialéctica tendría que ser Extremadura respecto del gobierno central. Me da igual lo que hagas con las otras comunidades. Tú arréglame lo mío. Que para eso Extremadura es España, los extremeños son españoles y pagan impuestos y por tanto requieren de una relación respecto de los servicios públicos que esté acorde a todo esto. Cadena de favores. Pues puede haber algunos partidos que pueden mirar para su ámbito. Por ejemplo, el Grupo Vasco, que en 2017 llegó a un acuerdo con el gobierno de entonces. Podría ser más gustoso o menos gustoso, pero cuando llegas a un acuerdo con el gobierno de España, tienes que llegar con el que esté en el gobierno de España en ese momento, te guste o no. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Fátima Báñez tenía el 0,25. Cierto es que porque Zapatero había congelado las pensiones previamente, con lo cual abrió la puerta a que Fátima Báñez dijera, yo me echo un largo, en vez de un 0%, subo un 0,25. Con lo cual, las dos cosas están unidas. Y cuando llega el Grupo Vasco y dice, no, vamos a indexarlo al ámbito del IVA, al ámbito del incremento del precio de todas estas cuestiones, por lo tanto, ustedes van a tener una pensión mejor, no eran los vascos los que se iban a beneficiar. También los extremeños se iban a beneficiar de ese ámbito negociador. O cuando el Grupo Vasco en 2017 también hizo un elemento de rebaja de la tarifa a electrointensivas, hubo un rango de afectación en el que también había empresas extremeñas que se beneficiaban de ese ámbito. Con lo cual, cuando se producen este tipo de sinergias, pues evidentemente hace que se vean o no, estén ocultadas o no, hay esa posibilidad de que haya beneficios múltiples que pudieran servir también de palancas, tanto con el tema de las pensiones como con el tema de las electrointensivas, para una mejora de un territorio. Cierto es también, decías el tema de los minerales, es cierto que ha habido, por lo menos desde mi punto de vista, una disposición medioambientalista que ha ido más allá de lo razonable, en donde en China los minerales raros podían sacarse porque la legislación de allí pues da igual. En la Unión Europea todo el mundo debería entender que la legislación laboral, medioambiental es muy proteccionista. Aquí no va a haber minería como la del siglo XIX, con gente trabajando 18 horas al día, con una edad de horizonte de hasta 18 años y a partir de ahí tener problemas de silicosis o de este tipo de cosas. Otra cosa es el hecho de que comentas, valor añadido. Si en Salamanca, por ejemplo, hay reservas de uranio grandes, lo lógico sería que la industria de procesamiento y de valor añadido esté en Salamanca. Lo lógico. Y si hay minas en Extremadura que pueden sacar minerales o tierras raras, lo lógico sería que el procesamiento esté en Extremadura, en proximidad, en vinculación con el origen. Origen, procesamiento, y a partir de ahí unas buenas comunicaciones para transformarlo en valor añadido para Extremadura y en valor para el mundo. Pero ciertamente ahí hay que poner valor político, hay que poner lo que es la prioridad y decisiones en instituciones. Sí, pero por ejemplo, aquí en Extremadura, aparte de esa iniciativa privada, luego es que la administración tiene poca iniciativa o tiene pocas ideas a la hora de invertir en nuevas fuentes de riqueza o aumentar el tejido productivo, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor cuando hay un ingreso grande por una actividad o por otra, por un motivo en la administración pública, no se piensa en ser, digamos, autónomos, como dice el Estatuto de Autonomía, para hacer una inversión
digamos, de alguna manera empresarial, digamos, porque herramientas tiene, ¿no? Por vía de Extremadura Avante y otros institutos y entidades en Extremadura. Entonces también te deja un poco la sensación de que hay pocas soluciones, ¿no? Porque tenemos partidos nacionales que llevan aquí gobernando en Extremadura toda la vida, coincidiendo con su mismo partido, con el partido contrario en el gobierno nacional. Y lo que tú dices, al final unas comunidades u otras que no hay o que no tienen representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues están un poco a merced de los grupos que sí tienen esa representación, ¿no? De grupos a lo mejor que puedan proceder de regiones o comunidades con más identidad, ¿no? Como el País Vasco, Cataluña, Valencia, Galicia, Canarias también, y nos deja al resto de comunidades como en una eterna pelea por recursos y por infraestructura que para todos son claves, ¿no? Entonces, yo creo que ningún gobierno de España tiene ningún plan para España. Creo que se pone de manifiesto en estas soluciones que tú has dicho, ¿no? Hay un problema con unos trenes en un lado y se quitan de un lado para poner en otro y se compran a lo mejor los nuevos para otras comunidades que, bueno, no te voy a decir que no lo necesiten, ¿no? Pero sí que sería un gesto importante que aquí en Extremadura se comprasen, aparte de maquinaria nueva, bueno, se están haciendo ya inversiones que, bueno, que se llevaban mucho tiempo prometidas y no se hacían, y aún así, aún haciéndose, van a llegar tarde a los objetivos, por ejemplo, del Mundial de Fútbol 2030, van a llegar tarde después de haberse prometido para el 2030, se van retrasando cada vez más. Entonces, al final, te quedas que la opción es intentar buscar una opción extremeñista, ¿no? Que presione políticamente y que cuando ellos vean peligrar sus puestos políticos, pues al final les mueva a moverse, ¿no? Entonces esa es un poco la historia política de España. No hay ningún plan para España y por lo tanto no hay ningún plan para el resto de comunidades, más allá de pues, esa pelea eterna entre los recursos y que no conlleva tampoco a nada, ¿no? No sé si en el futuro podría haber una alianza territorial de las comunidades que, bueno, que empiece a poner de manifiesto que tanto sería bueno que los rodalíes funcionan bien, aunque vivamos ahora, aunque nosotros, por ejemplo, estemos aquí en Extremadura, pero en algún momento vamos a ir a Cataluña por turismo, por política, por lo que sea, como que para los catalanes y sobre todo para las familias inmigrantes extremeñas allí, cuando vuelvan a Extremadura, pues tengan unas comunicaciones decentes, ¿no? Que no se tarden más en venir de Madrid al pueblo que de Barcelona a Madrid, ¿no? Tampoco es llevar un ave a cada pueblo, pero sí vertebrar, como quien dice, el territorio extremeño, que además es uno de los más extensos que hay, ¿no? Entonces, se puede hacer y nosotros tenemos un plan de infraestructura que combinen todos los medios de comunicación posibles, por tierra y por aire, porque por mar, por suerte, no tenemos acceso al mar, ¿no? Tenemos grandes acumulaciones de agua, ¿no? Como son los pantanos más grandes que hay en España y en Europa, pero no tenemos conexión ni salida al mar, ¿no? Pero bueno, sí que estamos en un punto estratégico entre Lisboa, Madrid, Gijón, Huelva y Sevilla, ¿no? Que sí tienen acceso o gran salida al mar, y Madrid tiene salida por el aeropuerto de Barajas para la mercancía, ¿no? Tiene salida, digamos, internacional. Pero Extremadura debe pensar también en sí misma, ¿no? Y debe pensar que un aeropuerto de uso militar, que encima tiene problemas, no sé si por la zona que está ubicada o qué es lo que exactamente fue planeado, pero tiene problemas siempre con la niebla, ¿no? Entonces muchas veces da la casualidad en Extremadura que estás atrapado, porque si entre las autovías que están ahí muchas veces
que pudieran faltar por completarse, ¿no? Hacia Valencia, Alcántara y Portugal, hacia Moraleja y Portugal, que ya se está iniciando, hacia Valencia por Don Benito y la Siberia extremeña, y alguna que otra infraestructura seguramente. Bueno, la conexión Cáceres-Badajoz, que lleva 12 años prometida la autovía, y ahora se están iniciando las obras, pero muy lentamente para lo que necesita Extremadura. Así como los problemas que te he dicho del aire, los problemas del tren, que todavía están ahí, bueno, van mejorándose, pero el problema es que llegan muy tarde para Extremadura, ¿no? Extremadura siempre habla de que puede engancharse a la siguiente revolución industrial o económica, pero al final, como le faltan infraestructuras y no se ponen al día, pues va a estar mucho tiempo tarde, hasta que no haya, digamos, un movimiento extremeñista que empiece a aglutinar voces, tanto sociales como políticas, que haga presionar a la actual clase política extremeña y al gobierno central, ¿no? Efectivamente, Extremadura está ahí en medio, como Suiza está ahí en medio y no tiene salida al mar, pero fueron incluso capaces de competir en la Copa América de vela. Así que el horizonte es lo que uno se plantee para sí mismo y el límite es el cielo. Así que no habría ningún problema para la relación con la mar Océana, teniendo en cuenta la historia de Pizarro o de Hernán Cortés, salidos de Extremadura para el mundo. Así que ciertamente los recursos son un elemento importante. Hubo unión, en teoría, de comunidades autónomas. Hubo una reunión en Santiago de Compostela entre varias comunidades, pero eso quedó en agua de borrajas, más allá de una declaración en el día de esa reunión. Luego, el tema de la financiación de las comunidades autónomas del régimen común se puede visualizar en el hecho de que la última vez que se negoció satisfactoriamente, a pesar de que los del PP, las comunidades que estaban dirigidas por el PP, cosa que aquí se ve igualmente ese elemento disfuncional, en el que en vez de pensar en comunidades autónomas respecto de los intereses que puedan tener cada cual, se piensa en el partido que las gobierna en función de la dirigencia que pueden tener en Madrid, ya sea Génova, ya sea Ferraz, es decir, se ve las comunidades del PP, no que esta comunidad pueden tener una necesidad u otra. En 2009, finalmente votaron abstención los del PP, no participaron, pero luego se beneficiaron de lo que había sido negociado por otros. En 2014 no se hizo, en 2019 no se hizo, en 2024 no se hizo, lo cual es alucinante, porque los recursos son importantes, dado que el PP y el PSOE, y antes UCD y el PSOE, en dos interpretaciones constitucionales, como fueron la del 81 y la del 92, hicieron que las comunidades autónomas fueran en todo el Estado, cosa que no está en la Constitución, o que sanidad y educación las tuvieran las comunidades autónomas, pero una suerte de mandato no financiado. Lo cual evidentemente hace que la carga del gasto sea de las comunidades autónomas, pero el ingreso sea del gobierno central, que es el que recoge los dineros, y creo que no hay nadie, salvo tal vez Juan Ramón Rayo, que sepa cómo explicar a alguien de manera clara y prístina cómo funciona el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, lo cual ciertamente da, en el caso de Extremadura, un discurso dual, por lo menos aparentemente desde fuera da esa situación de una evidente situación de infrafinanciación, de que Extremadura tiene problemas respecto de necesidades de gasto público, pero por el otro le dice, no, es que hacemos una tabla y los extremeños por persona son los más beneficiados, con lo cual cualquier modificación, por pequeña que pudiera ser, modificará para mal el tema extremeño. Con lo cual, por un lado te están diciendo que Extremadura va mal, pero por el otro te dicen que está bien, por lo tanto no te quejes. Sí, a ver, yo creo que ese tema de la coalición autonómica, ¿no?, de los gobiernos del Partido Popular, a una manera de hacer un poco como un gobierno de España, pero desde las autonomías, ¿no? Yo creo que lo que se ha intentado visualizar recientemente, ahora con el tema de la dimisión de Carles Mazón en Valencia, venían de una reunión de las comunidades autónomas del Partido Popular, como haciendo ver que como un ejemplo de gobierno, ¿no? Pero creo que también con algunos temas, como por ejemplo los acuerdos del Partido Socialista con Esquerra Republicana,
en cuanto a la condonación de la deuda de Cataluña, pues se le ha visto las costuras, ¿no?, a esa coalición interna propia del Partido Popular, porque hay varias comunidades autónomas del PP que puedan tener intereses contrarios con respecto a la deuda, ¿no? Porque puede llegar el momento en el que a lo mejor te interese una condonación de deuda también, pero claro, ¿cómo se lo perdonan a, digamos, la comunidad de Cataluña o viene a raíz de un pacto de un gobierno que o su discurso más bien es de gobierno ilegítimo, gobierno tal y que cual? Pues claro, al final ellos tienen como una contradicción interna, es decir, joder, esto podría venir bien a mí, administración, para yo luego manejar y hacer mis políticas con una mejor holgura, ¿no? Pero a lo mejor no puedo porque la posición de todo, la posición más fuerte o la oposición sin más fuerte, pues viene de algún presidente de comunidad autónoma, alguna presidenta de comunidad autónoma que pues está radicalmente en contra, ¿no? Entonces, porque una vaya radicalmente en contra, al final nos acaba afectando al resto de comunidades que, repito, son autónomas, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando María Guardiola en campaña se hacía llamar la extremeña y hacía campaña por Alberto Núñez Feijóo, diciendo que cuando esté en la Moncloa que iba a estar allí todos los días, la extremeña, que qué pesada, que iba a estar allí reivindicando todas las cosas ahí para Extremadura, ¿no? Y la historia al final se da la vuelta, porque partimos que en estas elecciones no las convoca María Guardiola porque tenga una necesidad especial. Se puede atener a la ley que no puede o que no tiene los presupuestos, pero es que ni siquiera ha dejado que se voten esos presupuestos como para tener la coartada de las elecciones, ¿no? Ha hecho el cálculo electoral de los plazos, ¿no? La coincidencia que decías tú de su cumpleaños, apoyado por la estrategia nacional, y ha convocado elecciones, ¿no? Luego está por ver si jurídicamente a mí no me queda muy claro si va a haber elecciones de nuevo en el 2027 o las habrá ya, digamos, en el 2029, 2030, según sea la investidura, la hipotética investidura, ¿no? Y además que en este contexto de bloqueo de bloques, de polarización, valga la redundancia, se puede dar el caso de que del año aquel con Mariano Rajoy, que no me acuerdo exactamente si era el 2014 o 2015, no, 2017 creo, que tuvimos un año prácticamente con gobierno en funciones, ¿no? Que se decía que tampoco podría estar un país con un gobierno en funciones y tal, y al final estuvimos un año hasta que hubo un acuerdo final de investidura. Y claro, eso al final al Partido Popular le vuelven todas las contradicciones, ¿no? En un tiempo o en otro, parece que no, como decía antes, que no tienen claro un proyecto de España, ¿no? Y es por lo que parece que aún teniendo un gobierno que tiene ahí que contestar muchas preguntas de temas de casos de corrupción que afectan a su partido o a integrantes de su partido, más luego las promesas incumplidas del propio gobierno de coalición, digamos, no se ve que la oposición del Partido Popular esté a la altura de convertirse en la alternativa del resto de España, ¿no? Y aquí en Extremadura, pues es una situación complicada, ¿no? Porque como decía, la investigación, la imputación del señor Gallardo, y luego, pues, esta falta de autonomía propia que está demostrando también María Guardiola, ¿no? Más allá de, el contexto de los apoyos por la izquierda y por la derecha del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no? Con Podemos y con Vox, que, bueno, hace ver que quizás sí que sería el momento, o podría haber sido el momento, de una alianza regionalista, extremeñista y provincialista, el máximo número de formaciones políticas, que diese esa imagen de unidad que la gente
pudiera pensárselo más de una vez a la hora de votar, ¿no? Porque ahora vamos a tener un panorama electoral en el que bueno, los partidos nacionales van a tener al lado otros tantos partidos regionalistas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a luchar, como ya he dicho al principio, por tener nuestra voz, por tener ahí la publicidad, por tener un poco esa presencia y para decir que Extremeñista está aquí y que está aquí también para decir muchas otras cosas más, pero bueno, creemos que al final es contraproducente que haya tanta candidatura. Sí, efectivamente, bueno, fue en 2016 a los partidos franquiciados con sede en Génova, Ferraz, pero también los otros que fueron nuevos, pues hay que recordarles lo bueno y lo malo, las dos cosas. Por ejemplo, el PP en 2015, cuando se veía, todo el mundo lo veía, debido a las elecciones europeas de 2014, que no iba a tener mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Sobre todo porque cuando tuvo esa mayoría absoluta fue porque el Partido Socialista implosionó con 3 millones de votos menos que se quedaron en casa debido a que no extendían una satisfacción con Zapatero y la gestión de la crisis de 2010-2011. Y que Zapatero no quiso hacer los presupuestos de 2012 porque le crujían, le hubiera tenido que hacer unos asuntos peligrosísimos y que no solamente hubieran sido 3 millones de votos menos, sino tal vez alguno más. Por lo que el PP en 2015 adelantó los presupuestos de 2016, ya los tenía cubiertos, perdió la mayoría, no hubo investidura, hubo segundas elecciones, se fue a esas elecciones y ya en octubre el Partido Socialista tuvo aquel pifostio con el tema de la abstención, el tema del 1 de octubre con Ferraz, Pedro Sánchez, el César Luena, Pedro Sánchez, ¿no? Sí, todo aquel espectáculo asqueroso. Y el inicio del Peugeot. De la ruta con el Peugeot. Sí, que ciertamente eso va a salir en el tema de la campaña, poniendo el foco en toda esta gente, pero ciertamente hacer elecciones como hubo en 2015-2016 porque había un partido que era nuevo, como en teoría era Podemos, porque pensaba más en dar el sorpaso al PSOE, más que condicionar políticas públicas que son la mejora de la gente. Puedes tener un programa que pueda ser efectivo estando en gobierno o estando en oposición. Puedes tener incidencia no siendo gobierno siempre que haya un elemento de credibilidad y de trabajo previo. Y también pasó en 2019, cuando no hubo presupuestos. Hay que reconocer que Rajoy tuvo presupuestos en el 16, en el 17 y 18 también tuvo presupuestos, cierto es en verano, en el 17 y en el 18, pero los tuvo. Cosa que Pedro Sánchez desde 2023, 24, 25 y puede que 26 no tiene presupuestos nuevos, lo cual incide también en lo que hemos comentado de que María Guardiola parece que los presupuestos del 26 no le interesaban, lo que le interesaba es un relato para convocar unas elecciones e intentar obtener una mayoría absoluta que solamente estará seguramente en su cabeza, no la va a obtener realmente. Ciudadanos, otro partido de estos simpáticos que venían a cambiar las cosas, pues se encontró con que del 16, seguramente te acordarás, hubo un acuerdo de 200 puntos en una sala del Congreso en el que Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron. No tenía los números, pero firmaron. Pero en el 19, cuando hubo esas primeras elecciones, les daba 180. Les daba 57 más 123, 180. Vale, usted ya tiene gobierno. Puede ser vicepresidente de Pedro Sánchez. Pero dijo no. Vamos a forzar la maquinaria porque el PP tiene 66, Ciudadanos tiene 57 y puede ser que se dé el sorpaso, e incluso alguno pensaba dentro de Ciudadanos que ingenuos, no solamente dar el sorpaso al PP, sino también al Partido Socialista y quedarse primera fuerza. Pues dices, hombre, se ve que los españoles te importan tanto que lo que quieres es partidismo, es poner a tu partido y a tu persona por encima de todo lo demás. Con lo cual ahí te está diciendo algo que debería de estar en el pensamiento del ciudadano, del votante, a la hora de entender cuáles son las prioridades de algunos respecto de las de otros. Y ahí está el tema de las elecciones ahora en Extremadura, porque pudieran haber coincidido con las de León y Castilla el 15 de marzo, pero no, María Guardiola las quería ya, y convocarlas para el 21 de diciembre, lo cual la gente debería de pensarse, casi al estilo Mourinho. ¿Por qué?
Sí, pues creo que lo venimos hablando en esta charla, ¿no? Al final te hace ver que corresponde más a una intención fuera de Extremadura que no a una cuestión interna de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, como hablabas tú del ejemplo de Ciudadanos, Ciudadanos se empezó a fragmentar aquí en Extremadura a raíz de aquellos pactos que venían de Madrid, ¿no? Empezaron a surgir muchas tiranteces en Extremadura, sobre todo en las grandes ciudades, porque aquí creo que la autonomía siempre ha tenido mayoría absoluta el Partido Socialista con el desarrollo de Ciudadanos y no han tenido esa opción de ser gobierno de cambio, ¿no? Pero bueno, ese cambio también que siempre ha promulgado Ciudadanos, yo nunca lo vi, porque allí donde estaba el PSOE apoyó al PSOE, allí donde estaba el Partido Popular apoyó al Partido Popular, y yo creo que esa idea de cambio se desvaneció pronto. Y en Extremadura aquí lo vimos muy claro, porque precisamente uno de los partidos cacereñistas surge a raíz de la ruptura de Ciudadanos en la ciudad de Cáceres, ¿no? Entonces, claro, al final tienes una fuga de gente y tienes una división de gente por mandar desde Madrid. Yo creo que eso nunca le viene bien en el fondo a los partidos que tienen actividad política aquí en Extremadura, ¿no? Que la influencia de Madrid, de algún u otro modo, te puede ayudar. Yo no digo que una estructura a nivel nacional pueda ser un gran apoyo para los partidos, digamos, regionalistas, ¿no? Para llevar a cabo otras propuestas al Senado y al Congreso por medio de esos partidos a nivel nacional o que ya tienen, o partidos territoriales que ya podían tener representación en el Congreso y en el Senado, ¿no? Pero yo creo que de esa manera creo que tenemos que reivindicar aún más esa idea de regionalismo y de extremeñismo alejado de partidos nacionales, por más o menos ideología que se puedan tener, o más o menos incluso, como hemos podido comprobar en estas pre-negociaciones, por más o menos intereses electorales o mediáticos que puedas tener, no se puede pactar con partidos, digamos, recentralizadores, ¿no? Si tú eres un partido extremeñista que quieres, en el fondo, cuanta más autonomía, mejor, cuanta más presión al gobierno central para que invierta en tu tierra, en tu comunidad autónoma, no puedes ir con un partido que lo que quiere es quitarte competencias de la sanidad, de la educación, que pueden venir bien a su idea de España, ¿no? O a su idea de comunidades autónomas, pero que choca frontalmente con la idea extremeñista. Sí, choca con la idea de autogobierno de abajo arriba, desde lo local hacia lo global, en el que la compartición debe de ser voluntaria, no impuesta desde las alturas y menos desde una visión jacobina centralista, lo cual en España también resulta pintoresco porque nos daría para la historia de la propia España con la Constitución de Cádiz hecha en contra del francés, en guerra con el francés y siendo bastante afrancesada y bastante cercana a las ideas de la Revolución Francesa, lo cual son de estas paradojas, lo mismo que el surgimiento del liberalismo en España, que en el Reino Unido pues le cortaron la cabeza a Carlos I y estuvo desde el parlamentarismo en contra del autoritarismo y en contra de la monarquía, y en España surge por una infanta el Partido Liberal a comienzos del siglo XIX. Cosas de la historia que nos daría para bastante, pero ciertamente cuando uno creo que tiene un proyecto desde el ámbito regional o desde el ámbito del nacionalismo, teniendo en cuenta el artículo 2 de la Constitución, porque hay gente que le gusta la Constitución media docena de artículos y el resto los desprecia, pero la Constitución tiene 169 artículos y todos son igual de importantes, incluso las disposiciones... Los propios estatutos de autonomía también tienen artículos que te pueden inducir perfectamente a trabajar, digamos, autónomamente, ¿no? Precisamente una característica curiosa del Estatuto de Autonomía de Extremadura es que te permite unas relaciones bilaterales con Portugal, ¿no? Por ejemplo, para este tema de las conexiones por AVE, no necesitamos intermediarios del gobierno de España
para con Portugal, ¿no? Pero bueno, supongo que ahí también afectarán las relaciones internacionales de Portugal, pero bueno, Sí, sobre eso, por ejemplo, sobre eso sí, sí, no sé si lo soñé o fue un día de Extremadura, tal vez por Iván Redondo, o otra cuestión, no sé si hasta efervescente. Creo que le escuché a Monago hablar de un Estado libre asociado, Extremadura, a Portugal, lo cual en otra comunidad autónoma habría tenido titulares y habría sido un escándalo, pero como lo dijo Monago, y es español, muy español y mucho español, pues parecía que no pasa nada. pues no recuerdo ahora mismo esas declaraciones, ¿no? Pero bueno, te da pie también muchas veces a que el oportunismo de las declaraciones que tienen muchas veces los partidos o los líderes nacionales, ¿no? Lo hablaba al principio también con el tema de Ibarra, que se tiene en el ideario político en Extremadura, se le tiene como alguien que fue un defensor de Extremadura, pero que en el fondo creo que faltaron muchas cosas por hacer por Extremadura, ¿no? Y estamos hablando de una persona que estuvo veintitantos años en el gobierno y que 24. se le apreciaba o daba a entender que era una persona dura, que presionaba, que luchaba por su tierra, pero luego, en el fondo, pues cerraron la vía de la plata, por ponerte un ejemplo de la política y de la presión o de la influencia del PSOE extremeño en aquel tiempo en el PSOE nacional, ¿no? Entonces, 24, muchas veces no, desde la tienen que explicar ellos. sí, desde 1983 hasta 2007. Y luego el desaparecido Guillermo Fernández Vara. Lo cual resulta curioso Sí. porque algunos dirán que los 4 presidentes que ha tenido, 4, solo desde el 83 hasta el presente, los 4 eran de Badajoz. Bueno, ahora con María Guardiola se rompe ese patrón y es la primera persona, digamos, cacereña, que es presidenta más bien, de la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Yo creo que al final, por Badajoz, es que al final ha tenido más peso demográfico, ¿no? Una de las cuestiones del cacereñismo era que debía tener la misma representación en Extremadura de las provincias. Bueno, nosotros es que, por ejemplo, no creemos en la división provincial, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de Extremadura con otro mapa que pasa por eliminar el mapa provincial de Cáceres y de Badajoz, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en una comarcalización de la comunidad de Extremadura, más bien. Entonces, estas cuestiones Cáceres-Badajoz lo hemos visto ahora con las primarias del PSOE, que si Cáceres tiene el peso más de un candidato, que si Badajoz tiene el peso de otro candidato, muchas veces corresponde a un cierto caciquismo que sigue imperando en los partidos nacionales en Extremadura, ¿no? Ese poder de varonías, ¿no? Llevadas a un poco más a nivel territorial, hace ver esas luchas que se han visto públicas que están como divididos, ¿no? Y todo desde mi punto de vista viene aparte de la falsa división o artificial división prácticamente por la mitad de todo el territorio de Extremadura, prácticamente sin ningún criterio, ¿no? Con el paso de los años han surgido diferentes propuestas para dividir, para tener otra división de Extremadura, más enfocada a concentrar los servicios públicos también y dar un acceso más cercano a los ciudadanos de Extremadura, pero quedan en agua de borraja, ¿no? Al final, contra la mayoría absoluta parece que nunca ha habido debate, ¿no? Y cuando no hay mayoría absoluta de un partido, parece que los pactos de uno y de otro no se ha tenido en cuenta nunca esto, o sus ideales no, o su pensamiento político no está tanto en Extremadura, sino en la estrategia a nivel nacional, ¿no? Nosotros desde Extremadista vamos a intentar traer la campaña a Extremadura, porque prevemos que la campaña se va a desarrollar en clave nacional, más allá de que participen uno u otros líderes nacionales. Yo creo que los discursos van a ir por ahí, ¿no? Entonces, al final, en unas elecciones de Extremadura que se sigue hablando de temas nacionales, pues pone de manifiesto también la situación colonial de política que tenemos, ¿no? A día de hoy.
sobre la situación de la justificación de las provincias, diputaciones provinciales y todo este entramado, hay una justificación en 1833, Javier de Burgos, en el que se le pidió una racionalización estilo francés, en donde en Francia se superpuso unas celdillas, en donde debías de poder ir en carro o en caballo desde la capital de esa comarca a el ámbito exterior en un determinado número de horas o de tiempo, concretamente. Y eso se traspuso por este Javier de Burgos en 1833 con el Café para Todos del siglo XIX, que fue extender el concepto provincia, el concepto diputación provincial, lo cual estaba bastante disminuido, porque esto que comentas ya lo tengo escuchado, por ejemplo, con Galicia, en donde tampoco la tradición son las provincias, es otra la distribución. Si en Extremadura también está esta situación más de comarcalización o de mallado, vendría a suponer el fracaso de esa situación del siglo XIX en el que, no contentos, y esto recomiendo a la gente que busque organización territorial en la historia en Wikipedia, en donde se pueden ver mapas de 1847 con el posible decreto de escosura, de 1873 con el posible proyecto de constitución federal, en 1884 y en 1891 con posibles regionalizaciones alternativas que se propusieron, pero ninguna acabó cuajando. Y esto también ocurrió en el siglo XX con posibilidades alternas. Pero ciertamente ahí esa discusión parece que sigue anclada en 1833, como si fuera mano de santo, que bajó Javier de Burgos, al que le premiaron con un ministerio, le regalaron, uy, qué trabajo más bueno, te damos un ministerio, y parece que ha quedado para siempre, lo cual no debería de serlo, porque cuando hubo unas elecciones en 2011, a pesar de que fue Alfredo Pérez Rubalcaba mejor ministro que candidato, eh, pues propuso la eliminación de las diputaciones provinciales, por lo cual la propuesta debía de ser constitucional, porque el PSOE no va a proponer algo que sea flagrantemente inconstitucional, como todo el mundo pudiera pensar, claro. Sí, bueno, ya te digo, la división de aquí que se hizo en Extremadura no ayuda a un reparto de servicio público bueno. Tienes que desplazar a la gente muchos kilómetros para, bueno, servicios básicos. Yo creo que con la administración electrónica se avanza mucho, pero muchas veces los pueblos no hay esa conexión, digamos, de internet, a lo mejor de alta velocidad y cobertura de teléfono, que a lo mejor te permita también incluso atraer personal de teletrabajo, ¿no? Que puedan reemigrar, o sea, hacia Extremadura, ¿no? Volver a Extremadura con alguna especie de teletrabajo. Sí, y que a fin de cuentas también. En los pueblos. Sí, que ¿no? precisamente el tema de los pueblos es importante, pues que tengan un centro de salud más o menos en proximidad, el tema de la escuela, el tema de los trámites, por ejemplo, para renovar del DNI, todos estos elementos que son importantes para una administración y que no tengas que ir a la cabecera, ya sea incluso directamente a Cáceres o a Badajoz ciudades. No, bueno, nosotros lo que defendemos es que las comarcas vuelvan al centro de la vida, que las cabezas de comarca vuelvan al centro de la vida de la comarca, que actúen como una, digamos, medio capital, digamos, con unos servicios básicos y hacer que la administración a esos territorios tan avanzados, ¿no? Que muchas veces las inversiones no tienen que darse por criterios económicos o rentables, sino casi por criterios de distancia, ¿no? Por ejemplo, hace poco, creo que siguen reivindicando un hospital para la Sierra de San Pedro. Entonces, sabemos que por población podrían a lo mejor no cumplir los estándares de un hospital, o si tú se lo planteas así a alguien como a bote pronto, te puede decir, pero ¿cómo vas a poner un hospital ahí para no sé cuántas mil personas si se necesita otro hospital o hay otro hospital en tal? Bueno, pues a ver, hay extremeñistas, lo primero que propone son varias cosas. Por situarnos en la Sierra de San Pedro es como la zona de Valencia de Alcántara, Cedillo, esa puntita de Extremadura que ya se mete hacia Portugal, ¿vale?
pues a lo mejor es necesaria un hospital, se está hablando también de un hospital como internacional ahí, que pueda venir bien tanto para Extremadura como para la zona centro y alentejo de Portugal. De ¿no? cooperación transfronteriza. Sí, de hecho, ese proyecto es lo que nosotros también nos gustaría potenciar, que es la eurorregión Euroace, ¿no? Extremadura, centro y alentejo de Portugal. Entonces, infraestructuras, inversiones en esas infraestructuras, digamos, casi podríamos tachar de iberista, ¿no? De real unión entre dos administraciones, pues pasa por a lo mejor un hospital, digamos, internacional en una zona que puede ser poco poblada de España, pero que puede ser muy poblada en tanto a lo que abarca de Extremadura y Portugal, ¿no? Y en referencia al artículo del Estatuto de Autonomía que permite esas relaciones bilaterales, podría sucederse, ¿no? Y también podría ser que el transporte sanitario de las ambulancias pues se diera mejor y más rápido si a lo mejor hubiese alguna conexión de la autovía de Cáceres hacia Portugal por lo que viene siendo la zona de Cedillo, Valencia de Alcántara, que igual reduce los tiempos de atención sanitaria, ¿no? No estamos hablando de llevar un hospital de última generación con todos los servicios a toda la zona, sino de ajustarnos a la demanda de los propios ciudadanos, que son al final los que sostienen el Estado, ¿no? Y las administraciones. Y se puede dar tanto yo creo que en la solución de un hospital para la zona de centro y de Extremadura puede ser buena, y también para las comunicaciones la ampliación de una autovía hacia Valencia de Alcántara, ¿no? Has dicho el tema de la relación con Portugal y digamos que me surge una curiosidad respecto de esa situación lingüística que, según algunos mapas, derrama desde el ámbito asturiano, el astur leonés, que baja hasta el ámbito mirandés en el ámbito de Portugal, que es un idioma diferenciado del ámbito del portugués, y en teoría pudiera haber una situación del extremeño como idioma propio de Extremadura. Sí. Con lo cual el tema lingüístico cultural me resulta interesante. ¿Cómo, sí, bueno, a ver, sí, de cómo está de esta realidad lingüística extremeña. De hecho, viene recogido también en el Estatuto de Autonomía, algo así un poco vagamente recogido, pero como que se protegerán las modalidades lingüísticas de Extremadura, ¿no? Las modalidades lingüísticas no son más que lenguas que con el tiempo se han ido encajando en el ideario extremeño, que era mal hablar, ¿no? Que era una forma de ignorancia o de incultura del castellano, y no, tiene una raíz que, como tú has dicho bien, es en general del astur leonés, ¿vale? Lo que es el extremeño general, ¿vale? Luego, por su enclave geográfico, está la lengua de Afala, ¿no? De los tres pueblos de Eljas, San Martín de Treveju y Valverde del Fresno. Entonces, entre el Afala, el extremeño y sobre todo el portugués de la zona de la raya, que llaman el portugués rayano, pues marcan también una identidad propia extremeña, ¿no? Que al final hace ver que Extremadura puede tener tres lenguas, puede ser una comunidad trilingüe, ¿no? Nosotros queremos avanzar en el reconocimiento como bien de interés cultural del extremeño y del portugués rayano, porque Afala ya la tiene, pero no queremos que se quede allí encajado en una zona geográfica como anécdota, ¿no? Que queremos que se extienda la declaración de Vic al extremeño y al portugués rayano, ¿no? Que englobarían pues toda la población extremeña y seguramente comarcas aledañas del sur de Salamanca, de Talavera, del oeste de Talavera, Ciudad Real, del norte de Huelva, oeste de Córdoba, más o menos esa zona, esas provincias
limítrofe con Extremadura, también pueden tener cierta influencia extremeña en cuanto a la lengua y muchas veces también en cuanto al folclore, ¿no? A los rasgos folclóricos de los bailes y las danzas, ¿no? No solo en el habla. Y bueno, nosotros somos un partido que apostamos claramente por la cultura extremeña y por ese refuerzo de la identidad extremeña, ¿no? De no avergonzarnos por hablar nuestra lengua. Porque ya te digo que vienen y tienen una base y una raíz del asturleonés y aparte están reconocidas por el Consejo Europeo de la Lengua, me parece, como una lengua de especial protección, porque hay muy pocos hablantes y prácticamente la tradición, la conservación ya es complicada. Entonces, bueno, yo sé que hay asociaciones que apuestan por esa defensa de la lengua y esa recuperación, ¿no? Y hay muchas iniciativas en ese aspecto para hacer diccionarios, para hacer gramática, para recuperar más bien el diccionario, las palabras que son nuestras, que están muchas veces ahí en el hablar de aquí de los extremeños, pero que desconocemos que realmente son o pertenecen a un idioma, ¿no? Como unas formas de hablar también que se tienen a veces, que se intenta corregir como que eso es mal hablado y yo muchas veces digo, no, puede que sea una expresión mal hablada en castellano, pero está bien dicho en extremeño, que es lo que hay que diferenciar y lo que hay que reivindicar. Y hay que hacérselo ver a mucha gente que se cree y se queda con el estigma de que habla mal castellano y a lo mejor está hablando, digamos, un extremeñol, ¿no? Una mezcla entre el extremeño y el español o castellano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos ser ese partido de la gente sin complejos que hable y se sienta extremeña y que no tenga ningún problema en expresarlo y que no tenga por qué ocultar su acento cuando sale de fuera de Extremadura, ¿no? Que también muchas veces nos puede pasar. Sí, efectivamente, el tema lingüístico creo que es importante y también usos y costumbres, tradiciones que permean a lo largo de todo el calendario con festividades, con pues desde una forma especial de celebrar la Navidad, la Semana Santa, el solsticio de verano-invierno o lo que pudiera llegar a ser respecto de eventos que se han ido celebrando a lo largo de décadas, años, siglos, con una configuración seguramente propia de Extremadura. Porque, a fin de cuentas, a veces puede ser complicado, sobre todo con esos mensajes inducidos desde un ámbito más o menos capitalino o madrileño políticamente, con esa idea de si levantas la bandera de una identidad, ya sea regional o nacionalista o localista, te dicen, no, es que esa bandera es todo lo que tienes. Pero como has ido explicando, esa identidad extremeña permea respecto de las cosas de comer, el valor añadido, el tema de infraestructuras, de comunicaciones, tema lingüístico, en toda una panoplia importante que a fin de cuentas tendrían que ser los temas de debate en unas elecciones autonómicas. Sí, exacto. Muchas veces aquí lo que pecamos es de trasladar los temas nacionales, ¿no? Que los temas extremeños. Ahora a lo mejor se está yendo la historia a temas nacionales de corrupción, ¿no? Que por desgracia siempre está presente en la política de España y de Extremadura. Pero yo, por ejemplo, recuerdo muchas discusiones con la gente sobre temas de Madrid específico de la reforma de Gran Vía o Madrid Central o muchas historias que dice hombre, aquí en Extremadura no hay ciudades tan grandes como para un debate de ese tipo de zonas de bajas emisiones que pudiera afectar casi a tanto como a lo mejor puede afectar en Madrid, porque al final todos por desgracia tenemos que pasar por Madrid para cualquier cosa. Pero luego se pierde el foco en Extremadura, ¿no? Se pierde el foco en Extremadura. Parece mentira, ¿no? Que cuando llegan las elecciones de Extremadura se pierde el foco en Extremadura y no se hable de los problemas de los extremeños. Sean todo una campaña como de reproches de litumas a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, este año yo creo que vamos a tener la incorporación del debate
de la corrupción extremeña en cuanto al supuesto delito, supuesta corrupción, ¿no? del caso de la Diputación de Badajoz y del hermano del presidente del gobierno. Pero yo creo que seguramente sea lo único extremeño que haya por ahí, ¿no? Otros debates parece que tienen más presión empresas o el gobierno de España que no a lo mejor los propios extremeños o la propia política extremeña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto podemos poner la agenda extremeña encima de la mesa, ¿vale? Y bueno, a exponer nuestras ideas y nuestros pensamientos. Sí, que esa es la parte importante, el hecho de que el único debate que no funciona es el que no existe, y por tanto la ausencia de ideas es la ocupación de estas por otros que pueden tener esa disposición de su propia configuración, en la que ciertamente debates que puedan interesar en Madrid, pues les interesarán en Madrid, pero esa proyección radial en el que te tienes que ver involucrado a lo que sucede allí, pero ellos no se ven involucrados en lo que te pasa a ti, pues es una disfunción sistémica, lo cual ciertamente hace que... bueno, decías que eras del 94, ahí estaba la famosa pinza de Anguita con Aznar, en donde en algunas comunidades, creo que también afectó a Extremadura, el hecho de que igual, no sé si pasó en Extremadura, pero en Andalucía sí, el presidente del Parlamento autonómico fue para Izquierda Unida, en el caso de Andalucía, por esa situación de debilidad del Partido Socialista, que perdió la mayoría absoluta en el año 94, y luego en el 96 la recuperó, con lo cual fueron solamente 2 años, porque después de esa pinza para el Parlamento, el Partido Socialista llegó a un acuerdo con el Partido Andalucista, cosa que hizo que el Partido Andalucista se hiciera el harakiri y ahora es parte de la historia, con lo cual ciertamente hay que saber hacer una lectura en frío de en qué momento está la sociedad. Y también el hecho de que Monago llegó a la presidencia también por Izquierda Unida, que no quiso llegar a un acuerdo en Extremadura, a pesar de que Cayo Lara pues les ordenó, pero ahí está esa situación en la que lo que manda Madrid parece que funciona o no, pero siempre desde un esquema mental que está en función de lo de Madrid y no de lo de Extremadura. A ver si es posible darle algún giro cara a estas elecciones del 21 de diciembre e introducir esa agenda extremeña, por lo menos a nivel discursivo, a nivel de debate, dado que es altamente improbable que haya diputados electos, lo cual sería maravilloso, pero en principio sería una sorpresa importante, ¿no? Sería... Bueno, nosotros vamos a pelearlo, o sea, no somos un partido que se echa para atrás, creo que la gente ya lo ha podido comprobar, y desde nuestra posición humilde vamos a plantar batalla. Vamos a plantar batalla al resto de opciones regionalistas para intentar ser, de entre todas las fuerzas regionalistas, pues la más votada, y entre todos los partidos, pues intentar tener la representación que se antoja muy complicada debido, por lo que hemos dicho, a la completa fragmentación de las candidaturas en ámbito extremeño. Pero esto nos tiene que dar una lección, digamos, para que en el futuro siente las bases de algún tipo, al menos, de colaboración o coalición más amplia, más tranquilamente debatida, más trabajada, que es lo que al final hace falta en Extremadura. Está bien avanzar en una candidatura única política, en una coalición o en una hipotética, pero difícil, federación de todos estos partidos políticos extremeños bajo un programa común, bajo unas normas comunes, bajo una forma de trabajo hablada, consensuada y transparente, y que eso nos pueda dar pues más esperanzas y posibilidades de lograr representación efectiva, digamos, en las diferentes instituciones extremeñas, ¿no? La Asamblea de Extremadura y en todos y cada uno de los ayuntamientos de Extremadura, ¿no? Especialmente también, a lo mejor, en las grandes ciudades, que se resiste todavía una opción
alternativa, ¿no? Porque sigue habiendo mucha dificultad para entrar en los ayuntamientos de las ciudades con tanta opción también a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que en general trabajar con eso, porque luego la verdad es que la gente, yo creo que no tiene tanta diferencia entre unos partidos u otros, no está tan puesto, no hay tanta exposición y no los ve todos iguales, y somos muchas veces los partidos políticos los que nos vemos diferentes. Yo acabo de decir ya aquí en esta entrevista y en otras que te puedo decir, pasa que trabajo ya digamos, del periodismo, que el 60-70% de los programas políticos de los partidos regionalistas son bastante comunes, y por eso nosotros propusimos un programa de mínimos, ¿no? Basado en un plan de infraestructura, un plan anticolonialismo de la energía, un plan de industrialización, una reforma fiscal, un aumento de la inversión en los servicios públicos y la protección de nuestra cultura y nuestras lenguas. Obviamente, todo esto para debatir y para concretar, ¿no? Al final, las negociaciones que hemos llegado a tener con los partidos que parecían estar dispuestos a una coalición, pues han venido abajo por la falta de concreción de estas medidas y la pérdida de confianza abrupta, pues por intentar de alguna manera convencer de coalición con otros partidos a nivel nacional, que como he dicho en esta entrevista, pues muchos de ellos persiguen la recentralización de competencias que para nosotros pues deben estar en las comunidades autónomas, ¿no? Y se debe aumentar también en la medida de lo posible para Extremadura en un aumento de competencia económica, ¿no? Que nos podamos también valer y financiar por nosotros mismos, pero para ello no podemos por el momento sino que depender de presionar al Estado por medio de una fuerza extremista, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido posible, por desgracia, una gran coalición regionalista, pero creo que el pueblo extremeño puede valorar nuestro esfuerzo, y creo que el pueblo extremeño se merece una candidatura, digamos, única, a ser posible, con el máximo de fuerzas regionalistas, provincialistas, locales posible, para, digamos, acabar presionando en la Asamblea de Extremadura, en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España. Sí, porque efectivamente unos pueden mirar a un espectro del ámbito político partidista de derecha plus plus o de izquierda plus plus, pero miran más hacia un lado que hacia otro, y miran o no miran el hecho de la injerencia sobre las autonomías de un espectro, pero se olvidan del otro, que por 2 veces ha estado en el Consejo de Ministros, y a través del Consejo de Ministros y a través del propio Congreso han hecho injerencia contra políticas autonómicas, contra competencias autonómicas. Por lo tanto, puede ser tan peligroso el extremo de un lado como el extremo del otro, desde ese punto de vista, desde el ámbito franquiciado, en el caso del espectro político madrileño céntrico. Y que, ciertamente, por ir dando cierre a este bonito e interesante conversatorio, ciertamente hay en el momento actual una corriente que favorecería el tema identitario, y debería de ser el momento para un arrastre respecto de ese identitario en positivo, constructivo, valorativo, con raíces, como pudiera ser el movimiento de esta Extremadura. Parece que no ha sido posible, y por lo tanto ahí a maximizar el número de votos, a maximizar el porcentaje. Sí, a competir. Al final salimos a unas elecciones a competir. De eso ni nos asantamos ni tenemos miedo. Bien, pues ciertamente creo que a la gente le ha podido quedar claro el planteamiento, y de aquí al 21 de diciembre pues tendrá la ocasión de valorarlo, incluso de hacer preguntas y de contrastar con los candidatos allí donde vaya a haber actos de campaña, bueno, pues todas estas cosas que con el paso de los días pues acabarán llegando con la pre-campaña, la campaña y la jornada electoral. Así que te agradezco de haber pasado por aquí. Bueno, pues a ver qué tal. Vamos, yo creo que nos va a poder ir bien. Confiamos en que nos vaya bien.
y vamos a darlo todo, lo que esté en nuestra mano para ello.